¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Cinti? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arelis? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alison? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yanira. Yanina, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Grisel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elda? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Creo que hay otra reunión. Creo que algunos de sus compañeros están en otra sala. Si es posible, alguno de ustedes me puede decir que la sala es esta para el curso de literatura. ¿Qué tal, Albert? Buen día, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Marjorie, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo están? Bueno, quien les habla es el profesor Ramos del curso de literatura, así que vamos a empezar. Recuerda que estamos empezando el intermedio. Ya supongo que a lo largo de esta semana te han dicho ya los profesores, ¿no? Más o menos cómo vas a encontrar los ejercicios, por ejemplo, dónde vas a encontrar los ejercicios, ¿no? Cómo es la dinámica un poco de la clase de hoy. ¿Qué tal, Anthony? ¿Qué tal? Buenas tardes, Anthony. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Como se dan cuenta, estoy leyendo también los comentarios en este instante, ni bien comentan algo, yo estoy viendo los comentarios para saber si de pronto por ahí hay alguna duda, ¿no? ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bien, como les decía, entonces ya pueden estar, si todavía no tienen los ejercicios, recuerden que ya pueden entrar a descargar los ejercicios de la clase de hoy. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Recuerda que entran a archivos donde dice ejercicios, hacen clic y ahí van a encontrar diferentes archivos. He puesto los archivos durante todo este mes. Son 4 temas que vamos a desarrollar, ¿no? Así que ya pueden estar descargando de la semana 1. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, David. Y recuerden que finalizando la clase siempre se deja la teoría, ¿no? Recuerda que la teoría se deja finalizando la clase y dentro de ese PDF, donde vas a encontrar lo que está en pantalla, al final va a haber un pequeño cuadrito donde van a estar las claves, ¿no? Las claves de los ejercicios que vamos a desarrollar y lo que se deja para que tú lo puedas desarrollar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Entonces, ten en cuenta eso y recuerda también que antes de culminar, ¿no? Unos 15 o 20 minutos antes de culminar la clase, se da una pequeña práctica, ¿no? De 3 preguntas sobre la clase de hoy. Y luego de ello, resolvemos los ejercicios, ¿no? De lo que hemos hablado. ¿Qué tal, Semid? Buenas tardes. Eso es todo lo que se menciona, ¿no? Con respecto a cómo se va a desarrollar la clase. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, para eso están los comentarios. Yo, como les decía, siempre leo los comentarios mientras estoy exponiendo para ver si hay alguna duda o pregunta en algún momento para poder resolver algunas inquietudes que pueden ustedes mencionarlo, ¿no? En algún momento. Hoy vamos a hablar de los géneros literarios, ¿ya? Recuerda que vamos a hablar un poco de la clasificación desde la visión, ¿no? Eh, aristotélica. ¿Qué tal, Maricielo? Buenas tardes. Entonces vamos a desarrollar, por tanto, ya los géneros literarios en este instante. Bien, ahora sí, diciendo estos puntos, recuerden que está los comentarios para que lo puedan ustedes utilizar para alguna pregunta, duda que tengan respecto ¿no? A lo que estamos desarrollando. Y de pronto, ¿no? Si por ahí de pronto surge algo, ¿no? Alguna duda adicional, puedes utilizar también el audio, pero eso sí, en el caso del audio, levantas la mano, ¿no? Para habilitarte el audio, ¿ya? Pero eso es ya cuando de pronto la pregunta esté dirigida al tema de hoy, ¿no? ¿Ya? Para poder resolverlo de pronto con el audio, si por ahí, ¿no?
Eso es con relación a todo lo que estábamos mencionando. ¿Ya? Bien, diciendo esto, ahora sí podemos comenzar. Muy bien, empezamos entonces. Géneros literarios. A ver, recordemos, los géneros literarios se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿ya? Puede clasificarse, por ejemplo, desde la visión tradicional, la visión aristotélica, ¿ya? Se puede clasificar, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, de la visión aristotélica hay tres maneras, ¿no? Tres géneros literarios, que son llamados los géneros primigenios. El género épico, el género lírico y el género dramático, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación, recuerda, desde la concepción aristotélica. Épico, lírico, dramático, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste estos géneros, ¿no? Épico, lírico y dramático. Ahorita vamos a desarrollar justo las características de estos tres géneros literarios, ¿ya? Pero también hay otra clasificación. Quizá de pronto esta otra clasificación lo hayas escuchado o lo hayas visto de pronto en algunos compendios, ¿no? ¿Qué tal, Lin? Buenas tardes. La otra clasificación es la que también se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? El género épico, el género lírico, el género dramático, el género narrativo, ¿ya? Es la otra clasificación, la clasificación posaristotélica. ¿Qué tal, Joseph? Buenas tardes. Bien, entonces, exacto. Vamos a encontrar dos formas de clasificar, ¿no? Incluso, ya algunos, aparte de estos géneros épico, lírico, dramático, algunos también hablan del género expositivo, ¿ya? Del género expositivo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros nos vamos a centrar en la clasificación aristotélica, o sea, este de aquí. Nosotros nos centramos aquí, ¿no? La clasificación aristotélica, porque San Marcos nos pide, ¿no?, seguir estos parámetros. En cambio, esta clasificación muchas veces en el colegio nos han enseñado, ¿no? Es una clasificación post-aristotélica. Muchas veces nos han enseñado, y en los compendios quizá también tengas, ¿no?, esa clasificación de los géneros literarios, ¿ya? Pero San Marcos solamente menciona la visión tradicional, que es épico, lírico y dramático, porque Aristóteles en su obra La Poética nos habló de estos tres géneros primarios, ¿no? Ahora, tú dirás, profesor, pero ¿dónde entraría el género narrativo, ¿no?, en esta clasificación que solamente se clasifica, recuerda, tres géneros? El narrativo estaría incluido aquí, en el género épico. Mientras que el expositivo es un género híbrido, ¿ya? Este género expositivo que en algunos casos lo ponen en algunos compendios es un híbrido. ¿Qué quiere decir un híbrido? O sea, que se nutre de la literatura, pero también se nutre de otras expresiones, ¿no? De otras fuentes. Por eso que es un género híbrido, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar sobre los géneros literarios, pero partiendo, recuerda, desde la visión aristotélica. Porque Aristóteles en la Poética habla sobre los géneros literarios, el género épico, lírico y dramático. A esto se le llaman los géneros primigenios, ¿ya? Entonces nosotros nos centramos a través de esto de aquí, ¿no? Los géneros literarios. Bien, dicho esto, entonces comenzamos. Ya vamos a mencionar por qué de pronto hablamos de estos tres géneros literarios.
primer punto, primer género literario, el género épico. A ver, el género épico, desde su plano etimológico, ¿ya? El género épico proviene de la palabra epos, la palabra griega epos. Y epos significa narración, ¿ya? Entonces proviene, recuerda, de la palabra epos, que es una derivación de una palabra griega, que significa narración. Ahora, recuerda, en el género épico hay una característica ya importante, ¿no? Estamos diciendo que desde su plano etimológico proviene de la palabra epos, narración. Eso quiere decir que dentro del género épico es fundamental la presencia de ¿qué? La presencia de el narrador. O sea, en el género épico es fundamental la presencia del narrador. Por ello, el género narrativo estaría incluido aquí. Exacto, Diego, el narrador es importante. Por eso que el género narrativo está aquí, ¿no? Porque en el género narrativo también está presente el narrador, ¿ya? Entonces, el género épico, recuerda, es importante la presencia del narrador. Ahora, tú dirás, profesor, ¿pero qué es un narrador? ¿No? El narrador es una voz creada por el autor, ¿ya? Es una voz ficcional creada por el autor que se encarga de contar. ¿Y qué cuenta? ¿Qué narra? Acontecimientos. Profesor, cualquier tipo de acontecimiento, sí. Entonces el narrador tiene esa función, ¿no? Contar. Contar cualquier tipo de acontecimientos. Puede contar acontecimientos bélicos, por ejemplo, las epopeyas, ¿no? O algunas historias vinculadas a elementos, ¿no? Vinculados a la guerra, ¿no? Acontecimientos bélicos. Exacto, Maricelo, es aquel que relata los acontecimientos. Ahora, no solamente puede contar acontecimientos bélicos, también puede contar, por ejemplo, acontecimientos amorosos o de desdicha amorosa, porque recuerda que su función es contar, narrarte una serie de acontecimientos. Claro, también puede contarte esos acontecimientos anecdóticos con una cierta picardía, ¿no? Insertando elementos un poco históricos, acontecimientos históricos, ¿no? La tradición, por ejemplo, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, el género épico, ya estamos observando que lo que hace es narrarte acontecimientos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el género épico es importante esto, ¿no? La presencia del narrador, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Narra acontecimientos, cualquier tipo de acontecimientos, ¿no? Ahora, como el narrador va a contar la historia, va a relatarnos los sucesos, nosotros los lectores vamos a recepcionar esos sucesos. Quiere decir que nosotros vamos a lograr entender o saber qué está sucediendo alrededor. O sea, el género épico busca mostrarte el mundo exterior. Recuerda entonces ese detalle, ¿no? El género épico busca mostrarte el mundo exterior, porque el género épico, la presencia del narrador, él te va a contar la historia, él te va a mostrar el mundo exterior. Ahora tú eras profesor, pero si hay un narrador que me cuenta una historia de fantasía, eso no es mi mundo exterior. Lo que sucede es que el narrador cuenta a un lector o a un oyente, porque también puede contar no solamente describir a través de la escritura, sino también de la oralidad, a un
oyente o a un lector ficticio. Exacto, dentro de su historia. ¿Ya? O sea, el narrador cuenta a alguien dentro de su mundo que se ha creado. Y por ello, nosotros cuando compremos de pronto una novela, compremos de pronto un libro de cuentos, etcétera, etcétera, nosotros nos convertimos en los lectores de la realidad, ¿no? Lectores reales. Mientras que el narrador cuenta a alguien, cuenta a un lector ficticio. Por eso que él está contando lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso dice, busca mostrar el mundo exterior, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo cuenta? Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque hay una serie de narradores. Puedes encontrar narrador omnisciente, narrador personaje que puede ser protagonista o testigo, narrador objetivo, narrador múltiple, etcétera, ¿no? Narración en primera, segunda, tercera persona. Entonces, la forma de contar, cómo lo va a contar, ya eso entra a otro tema, ¿no? Ahí vamos, más adelante vamos a hablar de los tipos de narradores, ¿ya? Pero recuerda, es importante la presencia del narrador en toda obra del género épico. Bien, ahora, el narrador busca ser lo más objetivo posible, la ilusión de impersonalidad. O sea, el narrador no tiene que mostrar una cierta particularidad con la historia o con algún personaje o con algún suceso. Él tiene que contar la historia tratando de ser lo más imparcial que pueda. Recuerda que no hay una imparcialidad al 100%, ¿no? Porque es una obra literaria, así que tiene muchos elementos que están vinculados a la subjetividad. Pero en el caso del género épico, busca ser lo más imparcial posible. Busca no mostrar sentimientos, ¿ya? El género épico busca no mostrar sentimientos al momento de narrar los acontecimientos. Eso no quiere decir que tú como lector no sientas nada sobre la historia que está contando. Tú quizá puedes sentir una empatía por el personaje, por las circunstancias que le sucede al personaje, ¿no? Pero el narrador no busca de pronto generar simpatía, ¿no? Por algún personaje en sí. Él busca contarte la historia en su conjunto. Y a lo largo de esta historia que va contando, puede ser que de pronto en algún momento el lector pueda sentir alguna simpatía, ¿no? Alguna tristeza, etcétera, etcétera. Pero lo que busca contar trata de hacerlo lo más objetivo posible. Por ello, el narrador también va a tener que utilizar un elemento o una herramienta, la descripción. ¿Es necesario entonces la descripción? Sí. ¿Y por qué la descripción es necesario? Porque con la descripción el lector o el oyente va a poder recordar y va a poder también imaginarse, va a poder imaginarse todo lo que se está contando. Por eso que la descripción es importante, ¿no? Ya es un elemento que se puede presentar en el género épico. Y bueno, al decir todos estos elementos, al género épico se le considera el más objetivo de todos. ¿Ya? Ahora, tú dirás, profesor, ¿en el género épico sí o sí se utiliza la prosa? No, no necesariamente se utiliza la prosa, también puede utilizarse el verso. Por eso que no lo hemos puesto como característica el uso del verso o el uso de la prosa, porque no es una característica fundamental del género épico. Tú puedes escribir una obra escrita en verso y de pronto, producto de estas características que hemos mencionado con anterioridad, pueda pertenecer al género épico. O puedes escribir una historia escrita en prosa y tenga esas características y pertenezca al género épico. Así que el uso de la prosa o el verso no es necesario, ¿no? Para catalogar a una obra como parte del género épico. En cambio, la presencia del narrador sí. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. ¿En Don Quijote de la Mancha hay narrador o no hay narrador? ¿Qué dices por ahí? Sí hay, sí o no. Muy bien, por ahí está mencionando que sí. Entonces, si hay narrador, la pregunta sería,
¿Pertenece al género épico, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Exacto, pertenece al género épico. ¿Ves? Ahora, ¿ustedes recuerdan el inicio de la obra La Metamorfosis? ¿Recuerdan el inicio de La Metamorfosis? Cuando despertó Gregorio Samsa después de un sueño intranquilo, se vio convertido en insecto. Pensó que era un sueño, cerró los ojos y después de unos segundos volvió a abrirlo y vio sus patitas revoloteándose, ¿no? En medio del viento. Ya, a ver, este inicio, ¿hay o no hay presencia de narrador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si hay, sí o no? Hay presencia de narrador, ¿ves? Y ahí te das cuenta, entonces, que La Metamorfosis es una novela de Frank Kafka. ¿Pertenece a qué género literario, entonces? Si tenemos en cuenta que esta obra está presente un narrador. Exacto, género épico. Muy bien. Entonces recuerda, cuando tengamos una obra donde se presente una voz ficticia que está contando los sucesos de diferentes formas, ¿no? ¿Ya? Puede ser contado en primera persona, en segunda o tercera persona, eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces está perteneciendo al género épico. Lo mismo pasa en la Ilíada, el canto número uno. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Mira, ahí te das cuenta cómo el narrador empieza a decirnos, ¿no? Canta, oh diosa, la cólera del Pélida, está invocando, ¿no? Está invocando el narrador para que empiece la historia, ¿no? A relatarse. Bien, entonces ese es el género épico, ¿ya? La presencia del narrador y algunas características que hemos señalado. El género épico puede narrarte en un tiempo presente, en un pasado, o también puede adelantarse a los hechos, ¿no? ¿Ya? Entonces, recuerda que no necesariamente porque se cuentan cosas del pasado ya pertenece al género épico, ¿no? O no solamente todas las obras, o no solo todas las obras se va a utilizar el pasado. Se puede narrar en el presente también, ¿ya? Bien, ahora, el género épico tiene sus especies, ¿ya? Recuerda, género épico. Vamos ahora con sus especies. ¿Qué especies tiene el género épico? Mira, son algunas especies. Recuerda que el género épico tiene más especies, ¿ya? Ahora tú dirás, profesor, el cuento y la novela, pero el cuento y la novela no pertenecen al género narrativo. Para los que recién han llegado, recuerda que hemos mencionado que hay diferentes formas de clasificar los géneros literarios, ¿no? Desde la concepción aristotélica, son tres géneros fundamentales: épico, lírico y dramático. Desde la concepción post-aristotélica, aparte del género épico, lírico, dramático, también está el narrativo, el expositivo, ¿no? Pero como San Marcos nos pide centrarnos en la concepción aristotélica, el narrativo está incluido en el género épico. Por eso que sus especies del género narrativo lo puedes encontrar aquí. ¿Ya? Bien, las especies, la epopeya. La epopeya es una especie del género épico que te narra acontecimientos, las grandes hazañas de héroes de la antigüedad. O sea, en la epopeya se va a narrar, se va a exaltar grandes hazañas de héroes de la antigüedad. Por ello, en las epopeyas está presente muchos elementos mitológicos, ¿no? Elementos religiosos también, porque está vinculado a las creencias, ¿no? De los pueblos. Ejemplo de epopeya, la Ilíada, la Odisea, son dos grandes epopeyas.
Ahora, el Cantar de Gesta se diferencia de la epopeya, ¿por qué? En el Cantar de Gesta, esta obra o esta especie del género épico aparece recién en la Edad Media. Los juglares van a construir estas composiciones, ¿no? Exaltando las hazañas de héroes medievales, ¿ya? Por eso que se diferencia con la epopeya, porque en el Cantar de Gesta hay héroes medievales, no hay héroes mitológicos, no hay héroes de la antigüedad, sino héroes medievales, ¿ya? Y además el Cantar de Gesta tiene un elemento más realista que las epopeyas, porque inserta acontecimientos históricos, personajes históricos. Por eso que el Cantar de Gesta, recuerda, tiene un sentido más realista, un carácter más realista que la epopeya. Porque en la epopeya aparecen dioses, ¿no? Personajes mitológicos, semidioses, etc. En el Cantar de Gesta, en cambio, personajes que están vinculados a la historia. No todos los personajes están vinculados a la historia. Por ejemplo, en el Mio Cid, no todos los personajes del Mio Cid son personajes históricos, pero la mayoría de ellos sí. Y los acontecimientos que se están narrando en el Mio Cid, por ejemplo, está presente en la historia. Entonces, ejemplo de Cantar de Gesta, Mio Cid. El mito y la leyenda son composiciones breves, a diferencia de la epopeya y el Cantar de Gesta, que son composiciones extensas. ¿Ya? El mito y la leyenda son breves, al igual que la fábula, ¿no? Y el cuento, ¿no? Son composiciones breves. Ahora, la diferencia entre mito y leyenda es que de pronto el mito tiene una base religiosa. Está vinculado a las creencias. Y los mitos tratan de explicar en cierta medida el origen de algunas culturas, de algunos dioses. De pronto también tratan de lograr explicar de pronto el origen de algunos elementos de la naturaleza. Muy bien. Eso entonces sería los elementos, ¿no?, que constituyen al mito. La leyenda, en cambio, ¿ya? La leyenda, vamos a encontrar una base histórica. O sea, también son narraciones breves, con cierta fantasía, pero se va a incluir algún elemento de la historia. Por eso que tiene una base real. Recuerda, la diferencia entonces mito y leyenda con el Cantar de Gesta y la epopeya es porque es más breve, son narraciones cortas, ¿ya? El mito nos explica de pronto el origen de la naturaleza, de los dioses, la cosmovisión, por eso que tiene una noción religiosa. Y la leyenda, una base real. El mito de Perséfone, por ejemplo. ¿Han escuchado ese mito de Perséfone? ¿Recuerdan? Por ahí, ¿algunos de ustedes recuerdan el mito de Perséfone? Recuerda que Perséfone es hija de la diosa Deméter con Zeus, ¿no? Perséfone va a ser raptada por el dios Hades, el dios del inframundo. Recuerda que Deméter está buscando a Perséfone, ¿no? No la encuentra. Triste, abatida, Deméter, que es la diosa de la naturaleza, empieza la naturaleza, ¿no?, a desfallecer. La tierra empieza a secarse, ¿no? Así que Zeus, al observar que la belleza de la naturaleza empieza poco a poco a secarse, decide investigarlo, preguntarle a Deméter qué es lo que sucede, ¿no? Deméter estaba triste porque no encontraba a Perséfone. Así que Zeus, como sabía dónde estaba Perséfone, le dice o le obliga al dios Hades liberarla. El dios Hades tiene que seguir el mandato de Zeus, va a liberarla, pero recuerda que le da unas semillas, ¿no? Perséfone come esas semillas
Y recuerda que Perséfone, al momento de salir a la tierra, se encuentra con su madre Demeter. Ella está contenta y de pronto la tierra empieza a florecer, ¿no? Cuando Perséfone le cuenta todo lo que había sucedido, se percata Demeter de la traición de Hades, ¿no? Del dios Hades, porque al entregarle estas semillas y ella haberlo comido, ya está condenada Perséfone a quedarse en el inframundo durante 6 meses y 6 meses en la tierra. Así que cada vez que Perséfone está en el inframundo, la tierra empieza a desfallecer. Se secan, ¿no?, los árboles, las hojas. Pero cuando Perséfone está en la tierra al lado de su madre Demeter, la tierra empieza, ¿no?, a dar frutos, a germinar. A través de este mito de Perséfone se habla sobre el origen de las estaciones del año. Ahí te das cuenta el ejemplo del mito, ¿no? Se busca explicar el origen de algo, ¿no? Darle algún sentido. Bien, ese es el mito de Perséfone, ¿ya? Ahora, la fábula, recuerda que la fábula es una narración corta, ¿ya? Una narración breve. Dice, con personajes animales o inanimados, pero humanizado. Y la fábula tiene un fin didáctico. O sea, toda fábula tiene una moraleja. Y la moraleja nos ayuda a comprender, a enseñar, ¿no? Con elementos de valores o elementos morales, ¿ya? La fábula entonces recuerda que a diferencia del mito y la leyenda y a diferencia del cuento, tiene un fin didáctico. O sea, si quieres escribir una fábula, recuerda que siempre la fábula tiene que tener un fin didáctico, ¿no? Una moraleja, ¿ya? En el caso del cuento y la novela, que son narraciones que se pueden focalizar en diferentes personajes, recuerda que el cuento es una narración concreta y la novela es una narración extensa. Como el cuento es una narración concreta, el narrador tiene que focalizarse en pocas situaciones y pocos personajes. En cambio, la novela, como es una narración extensa, el narrador puede focalizarse en varios personajes, varias historias. Un cuento como Los gallinazos sin plumas, de Ribeiro. Ahí te das cuenta que el narrador tiene que focalizarse en algunas circunstancias, ¿no?, para desarrollar esta historia. En el caso de la novela La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, ahí te das cuenta cómo el narrador empieza a focalizarse en diferentes personajes, ¿no? La historia de Cava, la historia de Boa, la historia de Jaguar, la historia del poeta, del esclavo, ¿no?, de Teresita. Y vamos a encontrar una serie de historias que poco a poco van a condensar la historia matriz de La ciudad de los perros. Bien, eso sería el género épico y sus especies. Hasta aquí, ¿alguna pregunta hasta este momento? A ver por ahí, dudas, preguntas, ¿todo ok por ahí? Todo claro, ¿no? Muy bien, todo claro. Vamos entonces a al siguiente género. Vamos a hablar ahora del género lírico. En el caso del género lírico, aquí no hay narrador. Lo que hay en el género lírico es una voz poética, un hablante lírico, ¿ya? Voz poética, hablante lírico. Este hablante lírico o voz poética lo que busca es evocar emociones. O sea, recuerda el género épico que buscaba narrarte acontecimientos. El género lírico que busca evocarte emociones. O sea, que el lector sienta, que el lector
tenga alguna familiaridad o tenga alguna noción sensible ante lo que está leyendo, ¿no? Por eso que el género lírico puede evocar cualquier tipo de emociones, tristeza, alegría, cualquier tipo de emociones, ¿ya? Por ello, estamos observando que dentro de este género literario hay subjetividad, porque está vinculado a los sentimientos, a las emociones, y nos muestra el mundo interior. ¿De quién? De la voz poética. O sea, en la voz poética abre su corazón, ¿no? Nos confiesa qué es lo que está sintiendo. Eso es lo que hace el género lírico, ¿no? Está confesando, ¿no? Está abriendo su corazón, sus sentimientos a la otra persona, o sea, al lector. ¿No? Le está confesando todos sus sentimientos, ¿no? Por eso dice evoca emociones. ¿Alguna vez te han dedicado un poema? ¿O alguna vez tú has dedicado un poema, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿No has dedicado o no te han dedicado? ¿Qué sucede cuando tú dedicas un poema o cuando te dedica un poema? Lo que está buscando, recuerda, el género lírico, lo que busca ¿qué es? Evocar emociones, ¿no? Claro. Ujú. Cuando te dedican un poema, entonces lo que busca es generar esa emoción, ¿no? Que la otra persona sienta de pronto esas emociones que de pronto la persona que te está dedicando no lo puede decir con palabras, utiliza entonces estos poemas, ¿no? Porque en los poemas recuerda que se vincula a las emociones para poder mandar ese mensaje, ¿no? Emotivo. Entonces, en el género lírico, recuerda, evoca emociones, muestra el mundo interior, por eso que estamos hablando de la subjetividad, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Esto también, esto también. Ahora, en el género lírico es importante también el sentido de la musicalidad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de musicalidad, no solamente estamos hablando de las partituras, ¿no? Estamos hablando de la métrica, el plano rítmico, la rima, ¿no? Estamos hablando de la cadencia, estamos hablando de muchos elementos de la musicalidad, ¿ya? Por eso que en un poema es necesario ese sentido de la musicalidad, ¿no? La tonalidad, ¿no? El plano rítmico, el ritmo, la rima. Ahora, los poetas también pueden romper o transgredir ese plano de la rima, ¿no? ¿Ya? No necesariamente cuando escribes un poema tiene que rimar, ¿no? No necesariamente, pero sí va a haber una tonalidad, ¿no? Siempre va a haber una tonalidad, una cierta tonalidad presente, ¿no? Que se muestra en la poesía, ¿no? Ahora, ¿por qué? Se dice que el género lírico, ¿no? En el caso de la antigua Grecia, había como un inicio mitológico, ¿no? El dios Apolo es el dios de la adivinación y dios del arte. El dios Apolo tenía un instrumento llamado la lira. Así que Apolo, en ocasiones, ¿no? Se sentaba y empezaba a tocar la lira, ¿no? Y empezaba a tocar la lira, y al momento de tocar esta lira, ¿no? Salían melodías que generaban alguna emoción, ¿no? Al momento de escucharlo, ¿no? Y de ahí proviene la palabra lira, lírico, la musicalidad, por eso que está vinculado incluso desde este plano mitológico. Y en el caso de, desde otra perspectiva, cuando en la época antigua se declamaba, siempre se declamaba y la otra persona tocaba, ¿no? Este instrumento musical, la lira. Por eso que muchas veces
en la poesía estaba vinculado con esta melodía, con este sentido musical. Entonces, recuerda, en el caso de los géneros literarios, ya hemos mencionado dos géneros importantes, ¿no? Género épico, género lírico, ¿ya? Ahora vamos a señalar cuáles son las, las especies de este género lírico. Vamos solamente a mencionar algunas de ellas. A ver, la égloga. La égloga es aquella especie del género lírico que la voz poética evoca un espacio apacible, vinculado al campo, a la naturaleza. Por eso dice poesía pastoril, vinculada a la vida del campo. Poesía pastoril vinculada a la vida del campo. ¿Ves? ¿Ya? Entonces una égloga está vinculado a este mundo de la naturaleza, ¿no? Hay un ejemplo de Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, Garcilaso tiene una obra que lo titula así, ¿no? Églogas, ¿no? Son tres églogas, pero la égloga primera nos habla sobre la historia de dos pastores, ¿no? Salicio y Nemoroso. Salicio que sufre por el rechazo constante de su amada Galatea, mientras que Nemoroso sufre por la muerte de su amada Elisa, ¿no? Y todo esto se plasma dentro del mundo pastoril. Por eso que es una égloga. La elegía, a diferencia de la égloga, la elegía evoca lamento, congoja, tristeza, desilusión por alguien o por algo. Muchas veces la elegía está vinculado a estos momentos muy tristes, ¿no? Por la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Ha muerto un ser querido, entonces se compone una elegía, porque es un lamento, ¿no? Por la pérdida de un ser querido. Pero también puede estar vinculado, imaginemos, ¿no? La pérdida de un amor, ¿no? Un elemento elegíaco, pues, ¿no? ¿Ya? La oda evoca admiración por alguien o por algo, ¿no? A diferencia de la elegía, la oda evoca admiración, algarabía, alabanza por un ser. El madrigal va a ser un poema breve, a diferencia de la égloga, de la elegía o de la oda. Es un poema breve que generalmente está vinculado a un tema amoroso, ¿ya? El madrigal, temática amorosa, pero una poesía breve. Y la sátira es un poema que busca ironizar, burlarse de alguien o de algo, ¿no? Esa es la sátira. Recuerda a Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo tiene un poema llamado A una nariz. En este poema A una nariz, Francisco de Quevedo se burla, por ejemplo, de la nariz prominente de alguien. Obviamente que este poema estaba dirigido a Luis de Góngora, su oponente en poesía, ¿no? Aunque no lo dedica directamente, ¿no? Pero todos ya sabían que Quevedo había escrito ese poema para burlarse de la nariz de Góngora, porque Góngora era un poquito, tenía una nariz un poquito más prominente que los demás. El poema más o menos decía así, ¿no? Érase un hombre pegado a una nariz, ¿no? Érase una nariz superlativa. Érase un elefante boca arriba, y así empezaba a enumerar, ¿no? Entonces, la sátira recuerda que busca ironizar, burlarse, ¿no? Luego Góngora también le escribe a Quevedo, ¿no? Un poema también cuestionándole, burlándose de él y de su estilo, ¿no? Y así van a empezar a escribirse, ¿no? Góngora y Quevedo, algunos poemas insultándose los dos, ¿no? Bien, entonces la sátira busca eso, ironizar, burlarse de alguien o de algo, ¿ya? Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas sobre este género literario, el género lírico. Nos estamos dando cuenta que en el género lírico se evoca diferentes emociones, ¿no? No solamente la tristeza, también está la algarabía, ¿no? La risa, ¿no? La ironía, entre otros elementos, ¿no? Pero siempre busca evocar algo, ¿no? Alguna emoción, ¿ya?
Recuerda que en el género lírico no es necesario si está escrito en prosa o en verso, porque hay poemas que están escritos en verso, también hay poemas escritos en prosa. Recuerda que en el género lírico se puede eh, declamar, ¿no? Se puede componer a través de la oralidad como también de la escritura. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, dudas sobre este género literario? ¿Se entendió todas las características que hemos señalado sobre este género? Por ahí, ¿dudas? ¿Todo ok? Sí, todo ok. Muy bien. Ahora vamos con el último género literario. ¿Ya? El último género literario. A ver, ustedes que han estado atentos al inicio de la clase, ya hemos hablado del género épico y hemos hablado del género lírico. ¿Qué nos faltaría hablar? A ver, ¿cuál es el último género que nos faltaría mencionar? Muy bien, Joseph, exacto. El género muy bien por acá. Albert, muy bien. Angie, muy bien. Diego, muy bien. Sofía, muy bien. Alison, exacto. Muy bien, muy bien. El género dramático. Así que empezamos. Hablemos del género dramático. El género dramático se dice que nace en Grecia, ¿no? El teatro. ¿Ya? El género dramático está vinculado al teatro, ¿no? ¿Ya? Nace en Grecia. Bien, el género dramático es importante porque, recuerda, como está vinculado al teatro, el género dramático busca representar acciones. Aquí, recuerda, no hay una voz narrativa, no hay una voz poética, ¿no? Porque en el género dramático se representa acciones. Y como se representa acciones, ya no necesitas de un narrador. Porque recuerda que lo que hace el narrador es contar estas acciones, ¿no? Estos acontecimientos. Pero en el género dramático son los actores que interpretan un papel y entonces al estar frente a un público, el público va a observar estas acciones realizadas por los actores. Por eso que ya no necesitan un narrador o una voz poética. Género dramático representa acciones, cualquier tipo de acciones, ¿no? Ahora, lo pueden utilizar a través del diálogo o el movimiento, pero también puede ser monólogos, no solamente diálogos, puede ser solamente un actor que realice un monólogo, ¿no? O de pronto pueden ser varios actores que no utilicen ni diálogos ni monólogos, solamente utilizan los movimientos corporales, los gestos. Y también puede ser una obra literaria de esta forma, ¿no? Otro punto también importante que es en el género dramático. Como el género dramático está vinculado al teatro, sucede que en el género dramático el que escribe estas obras teatrales se le llama dramaturgo. ¿Ya? El dramaturgo realiza un guión teatral, ¿ya? Utiliza un guión teatral, ¿no? O sea, escribe un guión teatral y este guión teatral se lo lleva al director de escena. ¿Ya? Vamos a poner así, director de escena, ¿no? Y el director de escena ya lo plasma en el teatro, ¿no? ¿Ya? El escenario, ¿no? En el escenario se observa ya la participación de los actores y obviamente los espectadores, ¿no? Entonces, todo esto sucede, ¿no? Del dramaturgo que escribe un guión teatral, el guión teatral se lo entrega al director de escena, el director de escena lo lee y dice, bueno, ya tengo una idea de cómo voy a sacar tu obra teatral en, ¿no? en escena. Así que contrata a los actores y los actores interpretan los papeles frente al público, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Como el dramaturgo realiza un guión teatral, él va a utilizar también acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Lo que está aquí, por ejemplo, entre paréntesis. Son las notas, las indicaciones del dramaturgo que deja tanto al director de escena como a los actores para poder realizar su obra. Esas son las acotaciones. Porque cuando el actor ya está interpretando, por ejemplo, al novio, el actor no va a decir riendo para cortarlas, simplemente va a decir para cortarlas, pero ¿a través de qué? A través de un sentido de risa, ¿no? Como burlándose, ¿no? Por eso que es una acotación. La actriz que hace el papel de madre, va a tener que decir la navaja, malditas sean todas, y el bribón que las inventó, pero va a tener que decir eso buscando la navaja
y entre dientes, o sea, un poco molesta, furiosa, ¿no? ¿Para qué? Para darle un sentido más verosímil al acto que se está desarrollando. ¿Ya? Por eso que el dramaturgo pone estas acotaciones para que los actores puedan interpretar su papel, pero de una forma más realista, ¿no? Bien. Y bueno, en toda obra teatral es importante la presencia del actor, ¿no? Para que pueda realizar, porque recuerda, se representa acciones, ¿a través de quiénes? De los actores, ¿no? ¿Y dónde se representan las acciones? En un espacio de representación llamado el teatro, ¿no? Ahora, el espacio de representación puede ser cualquier lugar donde se interactúa, donde interactúan los actores. Puede ser de pronto un parque, el patio de un colegio, ¿no? La sala, ¿no? También puede ser, ¿no? Porque es el espacio donde se está interpretando, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las especies de este género? Tenemos la tragedia, que representa acciones funestas. La tragedia en la literatura griega, originalmente, por ejemplo, estaba vinculado a la aristocracia, la tragedia, ¿no? Y la comedia estaba vinculado al pueblo. Eso es en la época clásica, ¿ya? Pero la tragedia, qué característica era importante en la tragedia? Se representaba acciones funestas, un final catastrófico, ¿no? Ejemplo, Edipo Rey. O en la literatura moderna, Romeo y Julieta. O en la literatura contemporánea, Bodas de Sangre, de García Lorca, Bodas de Sangre, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles, ¿no? Son claros ejemplos de lo que es la tragedia. Ahora, en el caso de la comedia representa acciones jocosas, hilarantes, burlescas, graciosas. Esa sería la comedia. Una comedia española de la época neoclásica, El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. O en el caso peruano, una comedia. ¿Recuerdas esta historia de la vieja chismosa, la alcahueta, la que busca unir a un viejo supuestamente adinerado con una jovencita? Hace todos los enredos posibles para conseguir. Exacto, muy bien, Mónica. Se llama Ñacatita, exacto. Ñacatita. Bien. A ver, por acá nos pregunta Brian, dice profesor, ¿la Divina Comedia en qué género y especie se encuentra? La Divina Comedia es una obra que pertenece a Dante Alighieri, es una obra de la época medieval, ¿no? En la Comedia se cuenta, se narra, ¿no? A través de los versos, ¿ya? Cómo de pronto Dante, perdido en la selva oscura, va a buscar la manera de reencontrarse en el camino del bien. Aparecerán unas fieras y de pronto Dante suplicará, ¿no? Ayuda, vendrá Virgilio y Virgilio su guía lo llevará por el infierno y por el purgatorio, para luego Beatriz lo lleve al paraíso y más adelante San Bernardo a la presencia de Dios, que es el imperio. Exacto, nos cuenta, nos narra. ¿Qué género? Épico. Ujú. Género épico. Esta obra, algunos lo consideran una epopeya religiosa, otros lo consideran un poema épico. Ujú. Exacto. Ujú. Ahí está. Género y especie. Muy bien. Volvemos entonces en el género dramático. A ver, ya hemos hablado de la tragedia y la comedia. Ahora viene el drama. El drama va a combinar elementos de la comedia y elementos de la tragedia. ¿Ya? O sea, no va a ser tan funesto como la tragedia y no va a ser tan jocoso como la comedia. O sea, va a tratar de hacer un término medio. Y el drama va a tener un final feliz, pues, ¿no?
Al igual que la comedia, ¿no? La comedia también tiene un final feliz. Solamente que en la comedia, recuerda que es todo jocoso, gracioso, hilarante, ¿no? En cambio, en el drama vamos a encontrar momentos, ¿no? Un poco tristes, pero también momentos alegres. Y al final, feliz. Ejemplo de drama, Fuente Ovejuna o La vida es sueño. Fuente Ovejuna es de Lope de Vega y La vida es sueño es de Calderón de la Barca. Y en el caso peruano, El Ollantay. Ese es el drama. El auto sacramental, una pieza teatral cuya finalidad es evangelizadora. El auto sacramental aparece en la época medieval. Y tú sabes que en la época medieval había mucha visión vinculada a lo divino, ¿no? El teocentrismo. Así que los sacerdotes buscaban evangelizar. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas obras teatrales llamados autos sacramentales. Es una pieza teatral que tenía como finalidad evangelizar. Por tanto, ¿qué temática estaba utilizándose? Elementos cristianos, ¿no? La vida de los santos, de los apóstoles o alguna parábola, ¿no? Que se dramatizaba, ¿ya? El entremés es una obra teatral breve con elementos jocosos y burlescos. Ahora tú dirás, profesor, elementos jocosos y burlescos igual que la comedia. ¿Cuál es la diferencia? La brevedad. En el entremés, la obra dura en un promedio de 5, máximo ya 10 minutos. Y eso exagerando, exagerando. Máximo 10 minutos, eso es exagerando, ¿ya? En cambio, en una comedia, pues 1 hora, hora y media, 2 horas, ahí te das cuenta, pues no, la comedia es extensa, el entremés es breve, ¿ya? El entremés nace con la finalidad de entretener al público, mientras el público está esperando, ¿no?, la llegada del siguiente acto, ¿no? Entonces aparecen unos actores empezando a generar una cierta representación que busque que los actores, que, perdón, el público empiece a reír, entretenerse y olvidarse del tiempo de espera, ¿no? Terminaba el entremés, se retiraba estos actores y empezaban a entrar los otros actores, ¿no?, de la obra teatral que se estaba viendo, ¿no? Imagínate como si fuese momento de publicidad, ¿no? Estás viendo una película de pronto en tu tele, ¿no? Y de pronto, ¿qué sucede? Se corta y empieza a ver la publicidad, ¿no? Unos minutos, obviamente que la publicidad es aburrida, ¿no? Pero en el caso de esta época, el entremés buscaba entretener al público. O sea, el público se reía en ese momento y ya no se iba. Porque recuerda que en esa época no era como actualmente, ¿no? Tú pagabas, entrabas, te sentabas, ¿no? Y si te gustaba o no, te quedabas hasta el final, ¿no? En cambio, en esta época era al aire libre, ¿no? Entonces el público estaba observando, si no le gustaba se retiraba. Y si se retiraba, cuando pedían, ¿no?, la colaboración, ya no había público, ¿no? Por eso que no les convenía eso, ¿no? Bien, esas son entonces las especies del género dramático. Ahora sí, preguntas, dudas. Hasta aquí que hemos hablado sobre estos géneros literarios. ¿Todo ok? Bien. Hemos hablado entonces épico, lírico, dramático. 3 géneros literarios. Hemos mencionado cuáles son sus características y también hemos mencionado cuáles son las especies de estos géneros literarios. Ah, el autosacramental. Muy bien, Pedro. El autosacramental aparece en la época medieval y recuerda que el autosacramental tenía una función. La función era evangelizar. Como sucede en la época medieval, los sacerdotes, ¿no?, o los curas, de pronto, ellos buscaban evangelizar a través de la literatura. Por eso que en los autos sacramentales ellos van a utilizar temática religiosa. De pronto algún milagro que se ha producido, la historia de algunos santos, de algunos ángeles o de pronto de alguna parábola que empiece a desarrollarse en una obra teatral. Tenía un fin evangelizador.
el auto sacramental, ¿no? Aparece en la época medieval. Y luego también se va a utilizar, ¿no? En la época, por ejemplo, del barroco, ¿no? En un contexto de la contrarreforma también algunos autores lo utilizan. Pero recuerda que el auto sacramental es una pieza, una sola pieza, ¿no? Teatral y que tiene esa finalidad, enseñar el evangelio. O sea, que los espectadores se queden con ese mensaje cristiano. En cambio, las otras especies no tenían esa función, ¿no? El drama no necesariamente, ¿no? En cambio, en el autosacramental sí tenía esa finalidad. Bien, dicho esto, entonces, si se ha comprendido todo, vamos al siguiente punto, a los ejercicios. A ver, en en los comentarios te estoy dejando el enlace para que puedas entrar y dar el examen. ¿Ya? Son 3 preguntas de la clase de hoy, ¿no? Resuelve estas 3 preguntas, te doy un promedio de 5 minutos, 5 o 6 minutos, mientras va cargando algunos quizá por la conectividad también se demore un poquito, entonces te doy 6 minutos por ahí para que puedas entrar y resolver estas 3 preguntas respecto a los géneros literarios, lo que hemos tratado hoy. ¿Ya? Así que lee con atención estas 3 preguntas y luego retornas, porque no te vayas todavía, recuerda que nosotros todavía no terminamos la clase, ¿no? Y luego retornas porque vamos a resolver preguntas que habíamos dejado en el material que supongo que habrás descargado, ¿no? Y si ya lo descargaste, supongo que también ya estarás marcando, ¿no? Marcando y marcando, ¿no? Estos ejercicios que hemos dejado. ¿Ya? Así que ahora sí, puedes ir a dar el examen, ¿no? 5 minutitos. Si ya terminaste de pronto, porque puedes terminarlo también en 1 o 2 minutos, vuelves, mencionas qué te pareció y también ya estás marcando las claves de los ejercicios que hemos dejado. Recuerda que igual lo vamos a resolver. Muy bien, por acá Alejandra ya ha terminado, ¿no? De dar el examen. Vamos a ver cuántos más han logrado ya terminar de dar el examen. Por aquí puedo ver también la nota, así que vamos. Vamos a ver el promedio también del salón. Capaz el salón nos saca un buen promedio. Mira, acá ya estamos observando que hay como 12 personas que ya han desarrollado el examen. Ahora hay 13 personas que ya han terminado de dar el examen. Muy bien, Alison. Alison también ha terminado por aquí. La mayoría está contestando correctamente la pregunta número 1. La pregunta 2, en parte sí. Algunos se han equivocado, pero mira, quienes están equivocándose es en la pregunta 3. Tengan cuidado la pregunta 3. Lean la pregunta 3 con tranquilidad, ¿no? Recuerda la diferencia entre la... Bueno, no puedo decir, ¿no? Porque si no te voy a ayudar. Así que pero tengan cuidado, ¿ya? Cuando dice hazañas de un héroe de la antigüedad, ¿no? Ahí recuerden cuando se habla de héroe de la antigüedad, a qué se debe, ¿no? ¿Ya? Bien, por acá también, Diego, muy bien, Diego, 18-18, felicitaciones. Vamos a esperar a ver algunos de sus compañeros para que terminen por ahora. A ver, ¿cuántos somos? Por ahí está en un 50% del salón. El 50% del salón ya ha dado su examen. A ver, vamos a esperar o aunque faltan 3 minutos. Muy bien, Pedro. Ya terminó también. Vamos a esperar a ver a los demás.
A ver, por aquí, ¿quién más? Listo, muy bien. A ver, Sermi, ¿qué pasó? A ver, dice, me equivoqué en la primera. Creo que mi cerebro estaba en mate. ¿Cómo es posible? Bueno, no te preocupes. A ver, vamos a ver. Ya están en un 65%. Muy bien. Faltan algunos alumnos. Ya, faltan solamente 7 personas. Mira, 7 personas para finalizar con el examen. A ver, hasta este momento el promedio del salón, mira, el promedio del salón con las respuestas hasta, vamos a actualizar, a ver, hasta este instante es de 13,2. Ya 13,2 es el promedio de todo el salón. Recuerda que el máximo promedio es 18, pues, ¿no? Pero hasta este momento, 13,2. Bien, a ver, ¿qué ha pasado? En la pregunta 3, muchos se han equivocado. Como ya hemos finalizado con el examen, vamos a mencionar entonces eh, lo que se estaba preguntando. ¿Ya? A ver, en la pregunta 1 decía, ¿no? Obra dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por una fatalidad a un desenlace funesto. A ver, cuando dice desenlace funesto, recuerda la diferencia. Cuando dice desenlace funesto, ¿a qué se debe? Si es una obra teatral que muestra un desenlace funesto, exacto, a una tragedia. Ujú. Desenlace funesto, tragedia. Exacto, la tragedia. Pregunta 2. Del examen, estamos resolviendo el examen, ¿ya? Porque ya la mayoría ha contestado. Pregunta 2 dice, el género literario que se caracteriza por la enunciación en primera persona y por el predominio de la función expresiva o emotiva es denominado emotivo. A ver, ¿qué género nos muestra emociones? Exacto. Género lírico. El género lírico nos muestra emociones. Y esa es la respuesta a la pregunta 2. Género lírico. Vamos con la pregunta número 3 del examen. Dice, obra literaria se narra acontecimientos del pasado, destacan las hazañas de un héroe de la antigüedad y se tramita de forma oral. Cuando dice hazañas de un héroe de la antigüedad, exacto, cuando se habla de héroe de la antigüedad, no te confundas con el Cantar de Gesta, porque el Cantar de Gesta son héroes de la época medieval, ¿no? La epopeya es de la antigüedad. Muy bien, la respuesta es la epopeya. Muchos se confundieron y marcaron Cantar de Gesta, ¿ya? Muchos marcaron Cantar de Gesta, pero recuerda que era epopeya, porque te habla de la antigüedad. Bien, solamente para mencionar eso, ¿ya? El salón, como les decía, ha sacado de promedio 13,2. ¿Ya? Espero que en la siguiente semana subamos un poquito más el promedio, ¿va? Pero 13,2 está bien, ¿no? Bien, a ver, ahora sí, los ejercicios. Empezamos.
ahora sí. Dice, el género literario que se caracteriza por la enunciación en primera persona y por el predominio de la función expresiva o emotiva es denominado, mira lo que hemos mencionado, ¿no? Emotivo, emotivo. Recuerda que esto fue pregunta de tu examen. Claro, emotivo, género lírico. Muy bien. Marque la verdad o falsedad según corresponda el género épico. A ver, verdad o falsedad según corresponde el género épico. Primer punto. Narra acontecimientos. ¿El género épico narra acontecimientos? Sí, sí narra acontecimientos. ¿Es intimista y emplea comúnmente el verso? ¿Es intimista? O sea, nos muestra pasiones, sentimientos, falso. Interviene el espectador está en el género dramático. Exacto, la respuesta sería la B, verdadero, falso, falso. Pregunta número 3. Mira, son las narrativas cortas de carácter educativo. En ciertas oportunidades se escribe en prosa, en otras en verso. Carácter educativo, o sea, enseña, educa. ¿Cuál sería? Muy bien, exacto. No puede ser la epopeya, no puede ser la crónica, no puede ser el romance, es la fábula. La fábula recuerda que tiene un fin didáctico, una moraleja. Ujú. Respuesta entonces en la pregunta número 3, la D. Bien, continuamos. Vamos ahora a la pregunta número 4. A ver, aquí. ¿Cuál debería ser la respuesta? Mira, dice, y yo fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa que parecía desdeñosa del menor reposo. Tras ella venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. ¿Qué está haciendo la voz? Aquí hay una voz narrativa, ¿sí o no? Está contando y está describiendo, exacto. Está contando un carácter narrativo contando, ¿no?, los sucesos y además está describiendo, efectivamente, ¿no? Después de haber reconocido algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Esto es un fragmento de la obra La Divina Comedia, ¿ya? Es el fragmento de la obra La Divina Comedia. Bien, entonces dice, ¿qué características presenta el anterior fragmento para, ¿no?, poder ser adscrito al género épico? O sea, para que esto se configure como una obra del género épico, el uso de la descripción y el carácter narrativo. Características de este género literario, ¿no? El uso de la descripción y el carácter narrativo. Recuerdan, entonces, aquí hay una voz narrativa que está contando los hechos y también está describiendo, ¿no?, algunos puntos. Está describiendo cómo de pronto es el espacio, quiénes están ahí. Por eso que tiene un carácter narrativo y la descripción. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál sería la mejor definición del hablante lírico? ¿Cuál sería la mejor definición del hablante lírico? Hablante lírico. ¿Qué género está relacionado el hablante lírico? A ver, ¿qué género? Dime, género épico, lírico, dramático. ¿Qué género pertenece el hablante lírico? Al género, recuerda, al género lírico. Por tanto, en el género lírico, ¿hay narrador? No, no hay narrador. ¿Ya? No hay narrador. Ahora sí. A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué nos dice la D? Mira, es la voz narrativa. Falso, no puede ser el hablante lírico una voz narrativa. Evoca emociones, sí, pero no es una voz narrativa. A través del relato, no. Por eso que no puede ser la respuesta la D.
Circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. No, no es la circunstancia, porque el hablante lírico es esa voz que nos empieza a transmitir emociones, ¿sí o no? Es la voz creada por el poeta para transmitir al lector el mundo interior, las emociones, ¿no? Respuesta entonces a la número 5, la A. Y bueno, la B se descarta porque dice, se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y no es el sentimiento que surge. Recuerda, el hablante lírico es una voz que te cuenta, bueno, que te anuncia, ¿no? Que te expresa emociones. No es un sentimiento que surge, ¿no? Bien. Pregunta 6. Con relación a los versos del poeta español Jorge Manrique es un poeta de la época medieval, ¿ya? Es un poeta de la época medieval y tiene una obra muy importante que es Coplas a la muerte de su padre, ¿no? Que es una obra representativa de este poeta español, de la época medieval, pre-renacimiento también. Dice, con relación a los versos del poeta español Jorge Manrique, que a continuación se presentarán, señale la alternativa que indique la especie literaria que le corresponde. A ver, dice, acordaos que no sentisteis en mi vida una mudanza que hiciese, acordaos, mira, dice acordaos, ¿no? O sea, hay que recordar, añoranza, ¿no? Que no me disteis en la vuestra una esperanza que viviese. Acordaos de la tristura. Entonces vamos a recordar la tristeza, dice, ¿no? Vamos a recordar la tristeza, la desolación. Que siento yo por la vuestra que mostráis, acordaos ya por mesura del dolor que en mí se muestra y vos negáis. Tristeza, desolación. Epopeya no puede ser, porque está mostrándonos sentimientos. Elegía, porque evoca un lamento, tristeza, congoja ante aquella fatalidad de la desdicha. Respuesta la B. Elegía. Exacto. No puede ser una oda porque recuerda que la oda expresa más bien deleite, elogio, ¿ya? Y la égloga vinculaba al campo, ¿no? Y acá no está relacionado a eso. Bien, continuamos. Siguiente pregunta. A ver, lea el siguiente poema e identifique a qué especie lírica pertenece. Oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón, nupcial sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor, en la intemperie, reclamas cuando pasas y posas 4 pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para inmaculado pie del gato. Ah, nos estamos dando cuenta de algo, mira, nos estamos dando cuenta de algo. ¿Se está generando qué? Un elogio, ¿sí o no? ¿A quién? Al gato, ¿no? Este es Oda al gato, ¿no? Ya sabes, si tienes ahí a tu gato, a tu gata, ¿no? A tu gatito, entonces ya dedícale ese poema, ¿no? A tu gatito. Oh pequeño emperador sin orbe, dice, conquistador sin patria. ¿Qué está haciendo? Está elogiando, ¿sí o no? Está manifestando elogio, admiración, exaltando, ¿sí o no? Muy bien. ¿Es una elegía porque expresa dolor ante la muerte del gato? No, no está expresando dolor. Ya que expresa amor idealizado a un gato, es una égloga tampoco, no es égloga al momento de idealizar a un gato, ¿no? La égloga está vinculado, recuerda, a el mundo pastoril.
por exaltar y utilizar adjetivos resaltantes, exalta, resalta, es una oda, sí, correcto. Pertenece entonces a esta especie de género lírico, ¿no? La oda. Siguiente. Pregunta número 8. Con respecto al género al que pertenece el siguiente fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, marque la alternativa correcta. A ver, Rosaura dice, ¿no? Temor y piedad en mí sus razones han causado. Segismundo, ¿quién mis voces ha escuchado? Es Clotaldo, Clarín, aparte a su ama, di que sí. Clarín recuerda que es el gracioso dentro de esta obra, ¿no? La vida es sueño, la historia de Segismundo que está encerrado en una torre porque según la astrología le había dicho a su padre que Segismundo iba a ser un rey déspota y lo iba a humillar. Así que el rey Basilio lo va a encerrar desde que nació en una torre, ¿no? Y Rosaura va a ser aquella joven que ha llegado a Polonia para buscar a Astolfo porque éste le había prometido casarse con ella y ahora Astolfo se ha ido a Polonia para casarse con Estrella. Así que Rosaura ha sido manchado su honor y por ello busca resarcir ese honor. ¿Ya? La historia entonces está ambientada en Polonia, pero el autor Calderón de la Barca pertenece a España, ¿no? Y La vida de sueño nos habla sobre el límite difuso entre la realidad y el sueño, la realidad y la ficción, ¿no? Este personaje Segismundo que no puede diferenciar muy bien, ¿no? Entre lo que es lo real y lo que es la ficción. ¿Ya? Bien, pero aquí estamos ante una obra teatral, ¿sí o no? Porque estamos observando personajes que están realizando sus diálogos, ¿no? Y además hay acotaciones. Bien, con respecto al género al que pertenece el siguiente fragmento, marque la alternativa correcta. A ver, ¿pertenece al género lírico? Falso. Aborda la historia de Segismundo, por eso es del género narrativo, no tiene nada que ver. ¿Mantiene un tono trágico? No. Predomina el diálogo, sí, y la acción en escena, recuerda, ¿no? Aparte a su ama, Clarín se va alejando y va donde su ama, que es Rosaura, y le dice, di que sí, es una obra dramática. Por tanto, la respuesta es la D. Vamos con la siguiente. Y con estas preguntas terminamos. A ver, pregunta 9. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver, en la 9 nos dice, obra dramática de asunto cero. Recuerda que esto también fue la pregunta de tu examen, ¿no? En que intervienen personajes nobles o ilustres en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o una fatalidad y un desenlace funesto. No te olvides, esto era la clave, ¿no? Para algunos que se equivocaron, ¿no? Desenlace funesto. Entonces, como es desenlace funesto, no puede ser drama. El drama recuerda que tiene un final feliz. La comedia, jocoso, hilarante, ¿sí o no? El acto sacramental, evangelizador. Por eso que era la tragedia. Marca la alternativa que contiene afirmaciones correctas sobre el género literario, los géneros literarios. Correcto. A ver, las obras del género épico solo narran acontecimientos heroicos del pasado. ¿Eso es verdadero o falso? Solo narran acontecimientos del pasado. Falso, ¿sí o no? Falso. No solo narran acontecimientos del pasado. Falso. ¿La objetividad del género dramático se debe a la presencia de relatos? No, no tiene nada que ver esa objetividad del género dramático incluso con los relatos. Otro que es falso. Las narraciones y las descripciones caracterizan las obras épicas, correcto. Característica del género épico,
la descripción, la narración. Correcto. Siguiente dice, ¿el género lírico es subjetivo? Sí. ¿Y objetivo? No, no es objetivo. Entonces, como dice que es objetivo aquí, este número 4, entonces sería falso. Y ya tenemos exacto la respuesta, ¿no? En las obras dramáticas las acciones son representadas en un escenario correcto. Entonces, la respuesta sería 3 y 5. La 10, la C. Muy bien. Hemos desarrollado entonces las 10 preguntas de la clase de hoy. Recuerda entonces que en unos instantes ya van a poder descargar la teoría que hemos mencionado o lo que han visto en pantalla, ¿ya? Y en este PDF, recuerden que también van a tener un cuadrito donde se está mencionando las claves de la número 1 a la 20, ¿no? Así que las 20, ahí lo van a poder tener. Resuelvan, recuerda, resuelven las 10 preguntas que faltan, ¿ya? Resuelven las 10 preguntas para que lo puedas cotejar con la clave que te voy a enviar en este archivo. Y no te olvides la siguiente semana, ¿ya? No te olvides la siguiente semana. ¿Qué vamos a tratar la siguiente semana? La siguiente semana vamos a hablar sobre figuras literarias. Ya puedes descargar los ejercicios de la siguiente semana. Ya están los ejercicios de la siguiente semana, así que ya puedes descargarlo. Y como vamos a tratar sobre figuras literarias, ya puedes estar buscando información, ¿no? Sobre las figuras literarias que vamos a tratar. Recuerda, son figuras fundamentales, ¿no? El anáfora, el epíteto, eh, la metáfora, el símil, ¿no? Así que ve buscando para poder la siguiente semana, ya con algunas preguntas, algunas dudas que tengas. Muy bien, dicho todo esto, entonces, ahora sí, nos retiramos. Cuídense. Buen fin de semana para todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Adiós.